se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Prosiga, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla y en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindarán algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que se formule en forma directa a la expositora. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitando enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Prosiga, doctora, continúe. Muchas gracias, doctor. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la continuación del ciclo de conferencias. En este caso, el tema es violencia sexual contra las mujeres basadas en género, organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la Sala de Honor, integrada por el señor doctor Flaviano Ciro Llanos, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, el señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, la señora doctora Janet Yaja Villena, secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, así también a los señores autoridades, señor doctor Luis García Santos, fiscal superior de la Fiscalía Superior de Familia, en representación también del señor doctor Plinio Hugo Hermoso Orozco, al señor doctor Freddy Núñez Huicochea, director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, al señor doctor Roger Menéndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, para que brinde las palabras de bienvenida a este magno evento. Gracias, Marisol. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludos a la Sala de Honor, integrada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, Flaviano Llanos Laurente, el doctor César Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte, la doctora Janet Yaja Villena, nuestra brillante expositora que nos va a brindar su ponencia el día de hoy, así como al doctor Luis García Santos, fiscal superior en representante del presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, al doctor Freddy Núñez Huicochea, director de la Defensa Pública, al doctor Roger Meléndez, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Continuando pues con el ciclo de conferencias con motivo del 5º aniversario de implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, en esta oportunidad vamos a tener el honor de tener a la doctora Janet Yaja Villena con el tema violencia sexual contra las mujeres basadas en género. Estamos seguros pues que la expositora especialista en el tema nos va pues, nutrir con sus conocimientos y que nos va a servir pues a todos los presentes y a todas las personas que están conectadas pues a través de este medio tecnológico. No sale la... ¿Perdón? Perdón, Marisol, ¿alguna interferencia? No, doctor.
No, doctor, continúe. Bien, estábamos diciendo que con el tema que va a disertar nuestra expositora Yanet Yaja Villena, pues va a ser violencia sexual contra las mujeres basadas en género, ¿no? Eh, Agradecer la participación de todos los jueces, de todos los niveles, fiscales también de todos los niveles, así como auxiliares jurisdiccionales y toda la comunidad jurídica, pues, que se está comunicando a través de Google Meet y a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Muy buenas tardes. Gracias. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Alfredo Mirabal Flores. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos a la señora doctora Yanet Yaja Villena, quien disertará la ponencia de violencia sexual contra las mujeres basadas en género, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogada especializada en derechos humanos, género y derecho constitucional, ha publicado artículos vinculados a los derechos humanos de las mujeres con especial énfasis en violencia, derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia. Asimismo, ha litigado casos de discriminación y violencia contra la mujer a nivel nacional y supranacionalmente. En sociedad civil se ha desempeñado como directora de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y en el sector público como directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, ha sido consultora de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, además de instituciones de sociedad civil y cooperación internacional. Actualmente es secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Recibo una cálida bienvenida, señora doctora Yanet Yaja Villena. Buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer llegar el saludo de la doctora Elvira Álvarez Olazábal, presidenta de la Comisión de Justicia de Género, y en ese marco saludar a cada persona que integra la sala de honor. Sin duda, al señor doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, desde donde se nos ha convocado a esta importante sesión, al doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Magistratura y presidente de la Comisión de Capacitación, al doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, y a las señores autoridades, el doctor Luis García Santos, fiscal superior de la Fiscalía Superior de Familia, al doctor Freddy Núñez Goizcoche, director de Defensa Pública, y al señor doctor Roger Melendres Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Para mí es un honor poder compartir estos momentos para abordar un tema que creo que es muy importante y que además no solamente es histórico, sino también ha cobrado una mayor importancia en el debate público y sin duda en el sistema de justicia en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con el tema de violencia sexual contra mujeres basada en género, que así es el nombre que se ha otorgado a esta ponencia y que además así me han indicado abordar, ¿no? Lo señalo porque me parece importante recordar siempre que históricamente la violencia sexual y más concretamente el delito de violación sexual ha sido sancionado, no es un delito nuevo, ¿no? A diferencia de feminicidio o acoso sexual. Sin embargo, es importante siempre recordar y revisar los antecedentes para ver qué problemáticas tenemos actualmente alrededor de este tema, ¿no? Entonces, en ese marco, yo lo primero que voy a señalar es una definición general de violencia sexual para aterrizar después en los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Y ahí sí es importante señalar, esto es un concepto más o menos general que hay que irlo incorporando, ¿no es cierto? A nivel supranacional, la primera sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que aborda el eje de violencia sexual y también, sin duda, una convención, un tratado de derechos humanos tan importante como la Convención de Belén do Pará, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro versus Perú, ¿no? Ahí, por primera vez, con claridad, la Corte Interamericana señala que la violencia sexual, esto es del 2006, ¿no es cierto?, dice, le entiende como las acciones de naturaleza sexual cometidos en una persona sin su consentimiento,
¿no? Resalto el tema de sin su consentimiento porque ya en el 2006 se abordaba ese como un eje central de lo que significa la violencia sexual, el tema del consentimiento, ¿no? Nosotros, más bien a nivel de nuestra legislación interna, la norma que empieza a abordar una definición de violencia sexual en general y que aborda el eje del consentimiento o bajo coacción, la primera, ¿no?, es la ley 3036-4, que como ustedes recordarán, tiene, no solamente aborda la violencia sexual, también la física, la psicológica y la patrimonial o económica, ¿no? Y también tiene su centralidad en el eje del consentimiento. Como vamos a ver a continuación, eso no siempre ha sido así, pero es importante recordarlo. Pero además, recordar que la violencia sexual, ¿no?, es más bien una noción genérica en la que podemos identificar diversas conductas, ¿no? Aquí en esta figura estamos viendo algunas de esas conductas, quizás las más conocidas. Sin duda la más conocida es la que hemos colocado al medio, la violación sexual, un delito histórico, digamos, en nuestro Código Penal, no es nuevo como el tema del feminicidio, ¿ya? Pero hay otras conductas tipificadas o no, ya tipificadas en el ámbito penal o reconocidas en el ámbito administrativo que también constituyen violencia sexual, ¿no? El acoso sexual es ahora un delito, no siempre lo ha sido. El acoso sexual en espacios públicos del 2015 estaba, digamos, como reconocido en una ley, pero fundamentalmente con sanciones o un abordaje más administrativo. Es una forma de violencia sexual. Sin duda el hostigamiento sexual que está reconocido en el ámbito administrativo también es una forma de violencia sexual. Los tocamientos indebidos, los que antes denominábamos actos contra el honor, también lo son. Y sin duda el tema de las trata, por ejemplo, que es un delito que pocas veces solemos asociar y está muy relacionado con el tema de violencia sexual porque, si ustedes se dan cuenta, la estadística nos dice que el delito de trata mayormente se comete con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral, ¿no? También la explotación sexual es una forma de violencia sexual y la violación sexual en conflicto armado interno, así lo estoy denominando porque así lo reconoció, por si acaso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es esta violación sexual que tuvimos, o casos de violaciones sexuales que se dio en la época de la guerra interna, terrorismo, digamos, no vamos a discutir acerca de esa denominación en este momento, también son casos de violación sexual, ¿no? Entonces, digamos, un punto ahí importante señalar es que la violencia sexual es el genérico. Dentro de violencia sexual, como decíamos hace un momento, hay una serie de conductas vinculadas o de naturaleza sexual contra el consentimiento o que violan el consentimiento o transgreden el consentimiento de una persona, ¿no? Y por eso son reconocidas como ilegítimas y la sanción va a depender del contexto concreto y la norma que lo aborda, no puede ser administrativa o penal. Y más bien, ya entrando al tema de los delitos sexuales, ya que es lo que nos acontece en este momento, sí es importante señalar, creo que para comprender hasta ahora los desafíos que tenemos, ya, los antecedentes acerca de cómo el derecho ha abordado los delitos sexuales en el Perú y en el mundo, ¿no? Y vamos a ver cómo ha habido un tránsito de reconocer la violación sexual, por ejemplo, concretamente, como un atentado, una violación, ¿no es cierto?, al honor sexual y cómo más bien eso ha ido transitando a la lógica o al bien jurídico de libertad sexual. Esta diferencia es muy importante y eso va a hacer de que la forma en que abordemos en este momento los delitos sexuales sea muy distinta a la que abordábamos hace 50 o 60 años, digamos, ¿no? 70 o 100 años, porque lo cierto es que, como dije en un momento, no estamos hablando de un tipo penal nuevo como el feminicidio, sino un delito histórico, pero cuyo abordaje se ha ido modificando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un primer dato importante que se tiene que reconocer es que si bien la violación sexual siempre ha estado sancionada, o sea, nunca se ha dicho está bien, esto es permitido, ¿no? ¿No? Su abordaje ha sido distinto. Nosotros tenemos en el primer código, digamos, ya en términos de la República, el más sólido que hemos tenido de 1863, el delito de violación sexual se encontraba como un delito contra la honestidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la honestidad? ¿Quiénes tienen honestidad? ¿Todas las personas tienen el bien jurídico de honestidad y por lo tanto se protege a todas? En 1924 pasa a ser delitos contra la libertad y el honor sexual.
seguimos hablando ya no de honestidad, pero sí de honor. Y recién en 1991, en el Código Penal que nos acontece en este momento, es que nosotros hablamos del bien jurídico tutelable de libertad sexual, que justo es el que tiene que ver con el tema de consentir o no, ¿no? La capacidad de decidir, la libertad sexual, ¿no? En ese contexto, ya uno tiene que identificar, y lo digo porque hasta este momento tenemos, como vamos a ver al final, algunos, o sea, aparentemente habemos operadores, operadoras del derecho, ya sea abogados, abogadas o miembros del sistema de justicia, la policía, no sé, que solemos aplicar reglas o razonamientos que van más bien a formas históricas de cómo se abordó el delito, pese que ahora no están, ¿no? Entonces son rezagos que tenemos porque evidentemente vivimos en una cultura en la que todavía, pese al cambio normativo, se sostienen algunas creencias o estereotipos, ¿no? Ahí es importante reconocer un primer dato, esto lo voy a señalar como dato, es que nosotros no podemos negar que el derecho ha regulado la sexualidad, ¿no? Así como en este momento, por ejemplo, hay países en los que se penaliza ser homosexual y por lo tanto lo que se está haciendo es regular la sexualidad de las personas, ¿no es cierto? Eso no pasa aquí, pero digamos hay países en los que se penaliza. También el derecho históricamente ha regulado la sexualidad de las personas, incluso heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, el artículo 564 del Código Penal de 1863 solamente sancionaba el adulterio de la mujer, no del varón, ¿no? Entonces, creo que esto lo señalo como contexto porque vamos a darnos cuenta cómo es que los delitos sexuales, y aquí hay digamos, los antecedentes que tenemos, si bien es cierto, siempre la violación sexual ha estado mal, ha sido sancionada, además, siempre ha sido, digamos, una conducta que se ha rechazado. Lo cierto es que las características de cómo y a quién se ha protegido, ¿ya? O qué se ha protegido han sido distintas, ¿no? Yo solamente ahí quiero señalar cómo es que un estudio de Jenny Dador, ella señalaba qué pasa cuando lo que se protege es el honor sexual, y ella indica, en base al análisis que ella tiene, normativo, ella empieza a señalar que cuando se protege el honor sexual, ¿no es cierto?, en el pasado, más que el honor de la mujer, lo que se protegía era el honor del pater familia, ¿no? O sea, el honor de la familia y en el fondo de aquel hombre que tenía que cuidar esa familia, y por eso es que podía admitirse normas como, por ejemplo, que la solución era el matrimonio, ¿no? Que de alguna manera salvaba el honor y por lo tanto, de alguna manera, invisibilizaba o borraba el hecho tan dañino como puede ser una violación sexual, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos datos concretos que nos van dando el tránsito histórico del abordaje de los delitos contra la libertad sexual, o lo que llamamos ahora delitos contra la libertad sexual, ¿no? En 1863, por ejemplo, había una regulación específica para la violación a un agravante, una mujer virgen, impúber, aunque sea con consentimiento, ojo, era impúber, o sea, con el tema de la edad, pero además tenía que ser virgen, o a mujer casada haciéndole creer que es su marido, ¿no? O, por ejemplo, estupro, ya que lo que vendríamos a entender como seducción después, solamente era a virgen mayor de 12 y menor de 21, o sea, hay una suerte de protección fundamentalmente a no haber tenido relaciones sexuales, por eso es que hay una alusión explícita a la virginidad, ¿no? Y el rapto solamente a mujer casada, doncella, no, o sea, a la mujer casada, a la doncella o a la viuda honesta. O sea, uno se pregunta quién es la viuda honesta, quien no ha tenido otro vínculo, ¿no? Por lo tanto, si es que una mujer no calzaba en estas categorías de honestidad, virginidad, ¿no es cierto?, ser doncella, ¿ya?, la protección disminuía o la protección del Estado se retiraba, ¿no? En 1924, por ejemplo, las víctimas siguen siendo solamente mujeres, pero ojo, no hay violación dentro del matrimonio. Claro, había lo que existía el débito sexual, ¿no? Entonces no se reconoce, un marido podía violar a su esposa y eso no era delito, era parte de los deberes que tenían las mujeres dentro del matrimonio, no tenía capacidad de decisión. Y solamente había seducción si la joven tenía conducta irreprochable, que es otra categoría que se suele utilizar. Es importante recordar el tema de conducta irreprochable, honestidad, virginidad, para preguntarnos si ahora en la realidad se protege o no se protege, o tiene algún tipo de impacto cuando nosotros abordamos los delitos sexuales, estas categorías que eran antes reguladas y explícitamente establecidas en el Código Penal,
¿no? Es importante preguntarnos eso. Creo yo, como vamos a ver después, que todavía hay rezagos en este momento, no tanto de la norma, porque si ustedes ven ahí, el Código Penal del 91 fue tajante. Señaló que el bien jurídico tutelado ya no eran las buenas costumbres, ni el honor, ni la honestidad, sino que lo que era la libertad sexual, lo que nos retrotrae al tema de la autonomía, ¿no? Las víctimas podían ser hombres, ya, si existe, o sea, dentro del matrimonio se sanciona la violación sexual, ese es un paso muy importante. Sin embargo, todavía en el 91 existía el eximente de pena si se contraía matrimonio con la víctima, si el agresor o sus cómplices contraían matrimonio con la víctima, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno recuerda, y yo sé que esto no es jurídico, pero acordémonos nosotros como muchas de, bueno, los mayores en especial, porque las personas jóvenes ya está fuera de sus márgenes, ¿no? Ya no han visto, había una novela, les cuento, con un artista muy conocido en el Perú que se llamaba Leonela, ¿no? Entonces, todo el Perú vio una novela peruana cuyo principal argumento era, primer capítulo, una mujer que es violada, ¿no? Y durante todos los capítulos, nos imaginemos 100 capítulos, esa mujer no se podía enamorar de nadie, ¿ya? Porque solamente podía enamorarse de su violador. Último capítulo, se casa con el violador, ¿no? Entonces, una suerte de romantización y, por lo tanto, desconocimiento del impacto que puede tener la violación sexual en la vida de las personas, hombres o mujeres, ¿no? Entonces, esta suerte de romantización persistía tanto así que, al menos las personas de mi generación, hemos convivido con una novela como ese tipo socialmente, ¿no? Esta regla se modifica, ¿no? Ahí es importante, ¿no? Vamos viendo los cambios que han habido en el tipo penal, incluso en el Código de 1991, y son cambios importantes, pero que han sido, digamos, procesos lentos de algo que era más o menos evidente, porque yo empecé la exposición señalando cómo la violación sexual tenía que ver con el tema del consentimiento, ¿no? Entonces, en el 91, el tipo penal era bastante sencillo, es el que ven ustedes, violencia o grave amenaza. Obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo. En ese contexto, hubo un caso muy importante de una artista, ¿ya?, que fue violentada sexualmente por un médico. Un médico, además, que hacía cirugías y que aparentemente con una prótesis la viola, cuando ella estaba en estado de inconsciencia, me parece, porque ella recuerda después lo que le pasó. Ese caso, ya, fue tramitado como si fuera actos contra el pudor y no como violación sexual. ¿Por qué? Porque se argumentó de que cuando decía acto sexual significaba pene-vagina y acto análogo, que era, digamos, significaba pene-ano, ¿no? Y por lo tanto, que introdujeran una prótesis, un palo, una escoba, bueno, diferentes formas de violación sexual que seguramente ustedes conocen, han escuchado igual que yo, no entraba dentro de la categoría de violación sexual y pasaba como actos contra el pudor con una pena mucho más baja. Poco después, a raíz de todo eso, y además que había ya en ese momento se debatía mucho acerca del concepto, es que la violación sexual empieza a ser denominada de otra manera, ya no es acto sexual u otro análogo, sino se menciona, ojo, que violencia o grave amenaza, ¿no es cierto?, de tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos, como para decir, ¿saben qué? Esas conductas, ¿ya?, son diferentes. Ahí solamente quiero hacer una breve reflexión, cuando, digamos, yo he expuesto esto más bien en grupos, siempre suelo conectar, pero hago una reflexión para que cada uno se pregunte. Cuando uno piensa que es diferente que la violen con el órgano sexual masculino versus con un palo, ¿ya? La diferencia, ¿ya?, o sea, quien hace esa diferencia para dar una pena menor, ¿ya?, y a denominar aquello que no es una violación con un órgano sexual, ¿ya?, esa diferencia no la está haciendo la víctima. O sea, no se ha mirado qué es lo que está sintiendo la víctima frente a esa situación, ¿no? Entonces, ahí es importante ver cómo es que la regulación de la violación sexual no necesariamente ha estado viendo la vivencia o el impacto en la víctima, ¿no? Pero bueno, en el 2004 se corrige eso, pero evidentemente hay ahí otro desafío que vuelve a ser tocado en el 2018, que tiene que ver con el tema de violencia o grave amenaza, porque empieza a señalarse que lo que se tiene que probar no es tanto la falta de consentimiento, ¿ya? Porque si ustedes ven en la regulación del 170, a partir del 2004, no habla de falta de consentimiento, sino habla de violencia o grave amenaza. Y violencia es asumida como violencia física y grave amenaza
como grave amenaza, efectivamente, como aquella amenaza que puede de alguna manera transgredir, ¿no es cierto?, la vida o la salud gravemente de la víctima o de sus familiares. Entonces resulta de que uno necesita probar esos dos elementos. Y claro, eso es revisado en el 2018 señalándose, no, ojo, el problema es lo que decíamos desde un inicio, el consentimiento, ¿no es cierto? No puede ser que las características o el cómo yo quiero el consentimiento, que es la violencia o la grave amenaza, se convierte en la centralidad del tipo penal. Es por eso que en el 2018 dice, ¿no?, el que con violencia física, psicológica, grave amenaza o aprovechándose un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Lo del consentimiento es muy importante, ¿no? Y el entorno de coacción también porque hay casos ya en los cuales, digamos, en la época de la violencia política, del terrorismo, digamos, para no entrar en las discusiones de los términos, que no es la finalidad de esta exposición, ya sí se han observado casos, y eso han sido reportados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en las cuales habían, pero además no solamente en el Perú, eso ha pasado en Guatemala, eso ha pasado en Colombia también, situaciones, ¿no es cierto?, en las que comunidades enteras estaban de alguna manera constreñidas por el contexto de control que se tenía de otros agentes, ¿ya? De agentes que podrían ser agentes subversivos, o en el caso, por ejemplo, de un caso que está judicializado, bueno, no voy a tocar los casos, y en ese marco, por ejemplo, habían víctimas, ¿ya?, que señalaban que sí aceptaban tener relaciones sexuales, pero también es cierto que si uno analiza el contexto de coacción, esa aceptación podía ser viciada, ¿no? Que es lo que es un dato importante. Por eso es que el entorno de coacción es fundamental, porque yo puedo decir que sí, pero si yo considero que decir que no puede traer un riesgo para mí, pero además no porque me lo digan, sino porque pasa, porque desaparecen las personas cercanas. Entonces, sin duda eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ese es un dato importante aquí. Otro elemento importante que recién se da en el 99, primero, que pasa de ser una acción privada a ser una acción pública. Eso también es reciente. O sea, nosotros tenemos códigos, imagínense desde cuándo, penales, pero sin embargo, como se veía como un delito contra el honor, se pensaba que era acción privada, no entraba a taller del Ministerio Público, no era acción pública. Desde el 99 lo es. Y lo otro es que recién desde el 99, y para las personas jóvenes que están escuchando, ¿no es cierto?, el 99 debe ser, lejísimo, pero para varias de los que estamos aquí, el 99 no es tan lejos, ¿ya? Y menos para nuestra historia republicana, porque eso es más o menos hace 20 años, ¿no es cierto? O sea, que no es tanto para 200 años de república, ya hasta el 99, si el agresor se casaba con la víctima, tanto el agresor como sus cómplices, ¿no es cierto?, quedaban exonerados de la pena. Entonces, ese es otro cambio importante. Además, hay cambios en términos de del producto de la violación sexual, ¿no? O sea, que tiene que ver con el tema de los alimentos, la asignación de alimentos, ¿no es cierto?, que se tiene que prestar en el mismo proceso penal, ahí hay un cambio importante. Y otro punto importante, y esto es una síntesis de este cuadro, ¿ya?, de los tipos que están vinculados a los delitos contra la libertad sexual, concretamente, ¿no?, vamos viendo cómo se va modificando, ¿no? O sea, por ejemplo, había un problema de violación de persona en estado de inconsciencia con la violación de persona en incapacidad de resistencia, que se llamaba porque contradictoriamente había una pena que era más alta que la otra, pese a que más bien el razonamiento era al revés, ¿no? Pero bueno, más allá de las penas, que había una tendencia a subirlas siempre, sí es importante identificar cómo es que el 172, por ejemplo, se deja de hablar de incapacidad de resistencia, porque también en algún momento se pedía que se probara la resistencia y se tuvo que argumentar, el tipo penal no exige resistencia. O sea, no es que al momento de mirar el delito y recoger las pruebas, la víctima tiene que probar además que se resistió, porque podría ser que por diferentes circunstancias, ¿ya?, no se resista, pero el que no se resista físicamente no quiere decir que está consintiendo, ¿no? O sea, si te ponen una pistola al costado, o sea, N razones
hasta psicológicas. Entonces, un dato importante, por ejemplo, el 172 del 2018, en el año 2018, es que ya no se habla de resistencia, sino violación de persona, incapacidad de dar su libre consentimiento, ¿no? El tema de la seducción, ¿ya? Que además la seducción, ese nombre idealizado en la línea de romantizar la violencia sexual, ¿no es cierto?, cambia de nombre a violación mediante engaño, que es lo que se dice en 2018. Y otro dato importante son los actos contra el pudor, ¿no? Y eso es importante porque hasta ahora a veces seguimos registrando actos contra el pudor, inclusive he visto algunas estadísticas, y claro, el delito de actos contra el pudor no existe del 2018, ¿ya? Y la principal crítica al nombre tenía que ver con este nombre pudor, que alude a la moral, ¿no? ¿Qué es el pudor? ¿Qué es el pudor para mí? ¿Qué es el pudor para cada uno de ustedes? ¿No? Es algo que tiende a ser una definición más bien moral que de alguna manera puede traer arbitrariedades. Y en ese contexto, desde el 2018 también otro elemento que se coloca, además de los tipos penales nuevos, al acoso y el chantaje sexual, es la imprescriptibilidad. Había ahí mucho debate acerca de si eran imprescriptibles o no este tipo de delitos, si es que solamente debían ser imprescriptibles aquellos casos en los cuales las víctimas eran menores de edad, ¿ya? Porque efectivamente hay víctimas, ustedes conocerán, yo he conocido víctimas también que, digamos, especialmente cuando son niñas y niños, ¿no es cierto?, que enteran. Yo concretamente me acuerdo de un caso de una adolescente que me comentaba que ella se dio cuenta que era víctima de violación sexual, de violencia sexual, ¿no es cierto?, cuando recibe clases de educación sexual, ¿no? Porque antes, digamos, en toda esta combinación que ustedes imaginarán el tipo de familia en el que estaba, concebía, ¿no?, los actos que cometía el padre como formas de cariño, ¿no? Entonces, cuán importante es en ese caso tener clases de educación sexual, ¿no? Quisiera señalar, ya pasando a otro tema, porque esto tiene que ver con cómo vamos también nosotros trabajando, o sea, nosotros desde el Poder Judicial no somos ajenos, o sea, nosotros somos parte de una sociedad que sigue teniendo estereotipos y que seguramente van a dimensionar o van a tener impacto en nuestras decisiones. Yo solamente aquí quiero señalar dos cosas. Miren, esto no es tan antiguo y además nos refleja como sociedad. Esta es una encuesta del 2016, es una encuesta del 2019, que hablan de violencia sexual desde mi punto de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, la Católica del 2016, más o menos 1 de cada 4 personas ya estaba en desacuerdo con que la violación sea delito. Ahí pongo al revés, no pongo 75%, pero al revés sería 25% que está en desacuerdo, o sea, personas que pensarían que no debía ser delito de la violación sexual, ¿no? Y eso lo quiero relacionar con esto último de Lenares, que es del año 2019, eso sí es bien reciente, donde 1 de cada 4 personas piensa que la mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su esposo o pareja lo desee. O sea, nosotros hemos penalizado la violación dentro del matrimonio desde el 91, o sea, eso es más o menos ya 30 años, ¿no es cierto? Desde el 91, 30 años que tenemos este código penal que se ha penalizado la violación dentro del matrimonio. Sin embargo, 1 de cada 4 peruanos y peruanas considera de que no, que las mujeres siempre deben de estar dispuestas a tener relaciones cuando su esposo lo desee, ¿no? El otro punto tiene que ver con la responsabilidad de las mujeres. En el 2016, la Católica decía, ¿no?, 16%, ¿no? Eso es 15 de cada 100, que por lo general las mujeres tienen la culpa de ser violadas por provocar a los hombres, ¿ya? Eso llegaba a 1 de cada 5 en personas mayores de 45 años. En el 2019, 3 de cada 10 personas consideran que una mujer que se viste provocativamente y con ropa reveladora está buscando que lo acosen sexualmente. O sea, hay la idea de que las víctimas están buscando ser violentadas sexualmente, ¿no? Entonces hay una suerte de justificación del acto por la conducta de la víctima, ¿ya? Eso no necesariamente se da en todos los delitos. Uno piensa, ay, no, es que le gusta que le roben, por eso es que se puso, o le gusta que le secuestren, ¿no? Sin embargo, en violencia sexual, no es poco 1 de cada 3, no es poco 1 de cada 4 que estén legitimando a la larga delitos. Y eso es importante señalarlo y lo recuerdo porque estos son estereotipos que es posible que nosotros también compartamos, ¿no? Y es importante visibilizarlos porque podría ser que puedan estar también marcando las pautas de conducta nuestras, no solamente en nuestra vida privada, sino también en nuestro desarrollo, digamos, profesional.
Y lo señalo y me parece importante porque efectivamente las personas del Poder Judicial no somos pues de otro planeta. Hemos nacido y vivimos en un país en los que se nos han enseñado estos estereotipos. El punto está en cómo me deshago de ellos para poder intervenir adecuadamente. Entonces, un punto tiene que ver con los estereotipos y el otro punto tiene que ver con el bajo nivel de denuncia que existe. Porque si bien es cierto que nosotros, por ejemplo, el Ministerio Público en el 2019, solamente en enero y diciembre, recibió 30.000 denuncias, y eso es una carga alta, y si es que uno mira el INPE, ¿no es cierto?, la data del INPE se da cuenta que el delito, en el caso de los hombres, ¿ya?, después de robo y hurto, el siguiente delito tiene que ver con delitos contra la libertad sexual, las personas que están condenadas a privativas a la libertad, con penas privativas a la libertad, es alto. Por más que esto nos parezca bastante, si nosotros nos damos cuenta y comparamos con la data de la prevalencia, vamos a darnos cuenta que realmente es mínima, ¿no? O sea, la ENDES del 2015, voy hasta la ENDES del 2015, que es esta encuesta nacional, o sea, que nos representa como país, porque no se ha hecho una, digamos, una comparación en los últimos años, ¿no? Sí tenemos una ENDES 2020, de hecho ha sido publicada hace una semana más o menos, pero de cara a la ENDES 2015, por ejemplo, Delicia Ferrando simplemente calculó, dijo, ¿cuántos son 2.9% de mujeres entre 15 y 49 años que señalan que han sido violentadas sexualmente por su pareja? Y lo puso en números, ¿ya? Lo puso en números y daba cuenta de que por su pareja, mujeres de 15 a 49 años en el Perú eran aproximadamente 163.000 mujeres. Si se dan cuenta, esta cifra es mucho mayor a la que recibe el Ministerio Público, pero además estoy casi segura de que lo que recibe el Ministerio Público no son necesariamente estos casos, porque los casos de violación sexual dentro del matrimonio, de la convivencia, son los que menos se denuncian o los que primero se caen en el proceso porque efectivamente no tienen las pruebas que normalmente asociamos con estos delitos, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que me parece importante. O sea, no solamente el tema de los estereotipos, sino que si es que todas las personas que han sido violentadas sexualmente denunciaran, tengo la impresión que el sistema de justicia colapsaría, ¿no? Sin embargo, hay una baja tasa de denuncia en este delito. Y ya, para avanzar, también quería compartir con ustedes estándares de la Corte Interamericana que de alguna manera, como vamos a ver después, han ido marcando nuestras intervenciones, ¿no? Hay varias sentencias, ¿ya?, varias de actores públicos, o sea, desde Loaiza Tamayo contra el Perú, Castro con el Perú, hay varias contra el Perú. Lamentablemente, la Corte Interamericana ha sacado un compendio ahora donde sale el Perú como el país más denunciado ante la Corte. Fernández Ortega es un clásico. Quienes quieran trabajar estándares internacionales de derechos humanos en violencia sexual tiene que empezar trabajando con Fernández Ortega versus México del 2010, porque da la pauta. Espinosa González versus Perú también da elementos y sin duda López Soto y Guzmán Albarracín, ¿no? Yo no voy a abordar todas estas porque no nos dará el tiempo, pero sí voy a pasar por algunas que me parece importante, ¿no? De la penal Castro, habíamos mencionado antes, es esta intervención que se hace en el penal Castro que todos conocemos. Bueno, esa fue la primera sentencia que habla sobre violencia sexual y la primera que hace referencia a la Convención Belén do Pará en la Corte Interamericana. Los dos aportes es que se identifica que el desnudo forzado es una forma de violencia sexual, pero además que las inspecciones vaginales, ¿no es cierto?, sin consentimiento son violaciones sexuales. Además analiza cómo la violación sexual puede ser una forma de tortura. Eso ya en el 2006, ¿no? Todos conocemos más o menos este caso porque ha sido un precedente para varios ejes, digamos, de derechos humanos, pero también hace referencia al tema de violencia sexual en este traslado que se hace de las mujeres, ¿no? De un lugar a otro y donde hay, digamos, otras denuncias, pero es un antecedente importante justamente por lo que mencionaba. Rosendo Cantú es un caso muy parecido al de Fernández Ortega y si ustedes leen las sentencias o los resúmenes de las sentencias, son dos casos en dos momentos distintos, pero cuyas sentencias son muy parecidas, ¿no? Una es de una mujer adulta, ya hay otra más bien de una adolescente, ya que son indígenas también, ya indígenas mexicanas, que son violentadas por fuerzas del orden mexicano también, ¿no? Y que cuando van a denunciar son discriminadas, desde el tema de la lengua, desde el tema de las pruebas, cómo se recogen, el tema de cómo es que sus casos pasan al fuero militar, ¿no es cierto?, no al fuero civil, ¿ya?
y una serie, inclusive con el tema de la cadena de custodia en el caso Fernández Ortega, ¿no? Son casos que quien quiera saber los primeros precedentes, estándares internacionales, tiene que identificar en estos casos. Ahí, digamos, hay muchas cosas importantes, yo solamente me voy a detener en el tema de la discriminación interseccional, o sea, hace un llamado a la Corte acerca de que no podemos tratar igual, o sea, si bien el estándar de la norma es el mismo, ya al momento de atender los casos tenemos que diferenciar las características, y es diferente una mujer indígena que una mujer, por ejemplo, mestiza, una urbana de una rural, desde la reacción o el acceso que tiene el tema del idioma, ¿no? Pero además, si ustedes ven, las medidas que le exige o establece para investigar un caso son más o menos las que tenemos cada vez, se van reconociendo por el Estado peruano conforme va pasando el tiempo con mayor claridad, ¿no? Obviamente, investigación de oficio, seria, imparcial y efectiva, o sea, lo que quiere decir que no solamente es un mero trámite, la declaración de la víctima, la asistencia médica, sanitaria, psicológica, el examen médico, psicológico inmediato, el manejo diligente de la prueba, la asistencia jurídica gratuita, y evidentemente este tema de evitar la revictimización, que lo vemos permanentemente y es un desafío permanente, no solamente porque uno obligue o no a que la víctima declare varias veces, y ahí nos tenemos que preguntar cuánto estamos colaborando o no como Poder Judicial, por ejemplo, para las pruebas anticipadas, ¿no es cierto?, para que no sean solamente preconstituidas, o por último no sean simplemente declaraciones que se dan ante la policía, luego ante la fiscalía, y luego, digamos, si es que no se ha tenido el cuidado de tener una prueba anticipada ante el Poder Judicial, sino también todo lo que significa el trato a las víctimas, ¿no? Ojo que estamos hablando, o sea, el tema de no juzgarlas, tratarlas adecuadamente, o sea, es bastante dramático. El caso Espinosa González versus Perú, que efectivamente es muy controvertido porque la víctima es una persona sentenciada por terrorismo, ¿ya? Sin embargo, si ustedes leen la sentencia, es muy importante para todo lo que tiene que ver con lo que significan los exámenes o las pericias ginecológicas, porque ahí lo que se señala, ¿ya? Más allá del tema de la investigación, que, o sea, empieza a abordarse el tema de las pericias ginecológicas, cómo es que el Estado debe garantizar que haya un personal médico y de salud autónomo, independiente, ¿no? Porque aquí, digamos, en este contexto habían varios informes y solo uno sacó el tema de la violación sexual, y a raíz de ese es que se genera un proceso, o sea, ella es, digamos, detenida en el 93 y el proceso se inicia el 2012 a raíz de esa prueba, pero además cómo es que el peritaje ginecológico y anal, ¿no es cierto?, debe darse luego de que el caso lo amerite, o sea, no es que porque es violación sexual tiene que ir al ginecólogo y la pericia ginecológica, ¿no? Yo recuerdo un caso de mujeres que habían sido violentadas en los 80, estábamos en los 2000, y por ejemplo la primera reacción fue que vayan a pericia ginecológica, o sea, ¿qué vas a encontrar, por más que haya habido violaciones, sometiendo a las víctimas a pericias ginecológicas, ¿no es cierto?, integridad sexual, digamos, si han pasado 20 años, ¿no? O sea, e incluso en la sentencia se señala que estas medidas tienen que ser, obviamente, voluntarias, pero además, ¿no es cierto?, si es que la víctima se niega, no quiere decir, ¿ya?, de que lo que dice es mentira, ¿no? También ese es un dato importante. Y finalmente, el otro caso, porque es reciente, el de Guzmán Albarracín, ya empieza a conectar el tema de la violencia sexual. Es una adolescente que es, digamos, violentada sexualmente por lo que sería el vicerrector, entiendo yo que es el vicedirector del colegio, ya en Ecuador, queda embarazada y finalmente se suicida, ¿no? Y hay una serie de problemas, primero se habla como acoso, luego si es que es seducción, ¿no es cierto?, ya, pero más allá de eso, la conexión que tiene esta sentencia, que es reciente, de 2020, es el tema de la conexión de la violencia sexual con la educación sexual, ¿no? Y cómo es que los estados, y eso no nos va a caer a nosotros como Poder Judicial, pero sí como la política nacional, cómo es que parte, o sea, que el tema de la educación sexual es un derecho que deben de tener todos los niños y niñas y adolescentes, obviamente de acuerdo a su edad, ¿no es cierto?, para abordar, para de alguna manera enfrentar estos casos y evitar situaciones como las que pasó en este colegio, donde hay una suerte de, es un profesor que enamora a esta chica parece, esta joven, adolescente, perdón, se jala en un curso, bueno, ahí hay una serie de detalles que no voy a redundar por el tiempo, que de alguna manera lo que reflejan es cómo la violencia sexual se da en diferentes espacios y cómo es que el espacio escolar tiene que tomar medidas, y una de ellas, además de denunciar y todo lo que ya está obligado por la ley, también es el tema de impartir educación sexual y reproductiva como parte del derecho a la educación, ¿no?
También me parecía importante compartir algunos acuerdos plenarios. Es toda esta lista de acuerdos que tienen que ver con violencia sexual, no los voy a tocar todos, ya solamente voy a tocar algunos que me parece importante que tengamos en cuenta. Ojo, voy a dejar de lado los de trata, porque los de trata tienen una lógica diferente, ha habido una modificación de normas de trata recientemente, no es parte de esta exposición, pero lo colocaba ahí para no desligar del tema que estamos trabajando, ¿no? Pero sí me parece importante abordar el tema de la prueba, ¿ya? Y el tema de la declaración. Ya hay 3 acuerdos plenarios que abordan la valoración de la prueba, la valoración de la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces la única prueba que se tiene en los delitos de violación sexual es la palabra de la víctima, ¿no? Entonces, ya en el 2005, o sea, hace 15 años, hace 16 años, hubo un acuerdo plenario, no para el caso de violación, pero evidentemente se aplica ahí, como para ver cuándo es que la palabra de la víctima, la declaración de la víctima puede enervar la presunción de inocencia. Y habla de 3 categorías: ausencia, incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, ¿no es cierto? O sea, no tener problemas entre el agraviado del imputado en base a odios, resentimientos, enemistad, que de alguna manera haya coherencia y solidez en la propia declaración, ¿no es cierto? No solamente eso, que sería finalmente la persistencia en la incriminación, sino también que haya corroboraciones periféricas, ¿no? Corroboraciones periféricas de carácter objetivo que doten de aptitud probatoria de la declaración y finalmente la persistencia. Este acuerdo plenario fue nuevamente tocado en el 1 del 2011, ¿no? Donde de alguna manera repite todo lo que he mencionado en otras palabras, ya, perdón, está arriba, pero además se señala del tema de la retractación, porque evidentemente habían casos que llegaban a la Suprema, donde después de años de proceso, estamos hablando no del Código Procesal Penal, sino del código anterior, ¿no? En el que de pronto la víctima se retractaba. Entonces empiezan a generarse reglas de evaluación externa e interna para decir de que más o menos que la víctima se retracte no quiere decir de que todo lo que ha dicho anteriormente es falso, ¿no es cierto? Sino que quien analice esas pruebas debe de alguna manera analizar, digamos, no solamente la primera declaración incriminatoria y corroborarla, a ver si está bien, sino también situaciones que estén vinculadas con, por ejemplo, lo segundo que se dice, y la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tuvo esa denuncia? ¿No? Porque puede haber presión de la familia para que esa niña, adolescente, por ejemplo, que es lo que llegaba mucho, ¿no? O al menos había más de un caso, se retractara, ¿no? ¿Qué probados contactos existen entre la víctima y el agresor como para que pueda inferir que la retractación más bien sea manipulada o influenciada? Entonces, una regla básica es: el hecho que se retracte no quiere decir que el primer acto incriminatorio era falso, sino que quien analiza las pruebas debe de alguna manera someter esa retractación también a una evaluación, porque no vaya a ser que esa retractación sea producto de la presión, del contacto, del cariño. O sea, digamos, lamentablemente en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, ¿ya? La violencia sexual se da en los espacios cercanos también. Una encuesta del año 2001, lamentablemente no hay una más reciente, con esas características, que se hizo en Lima y Cusco, daba cuenta que 1 de cada 5 mujeres había sido violada antes de los 15 años, 1 de cada 5, y más de la mitad por personas del entorno familiar. Entonces, obviamente, denunciar a un familiar no es sencillo, ni los impactos son pocos, ¿no? Pero bueno, regresando a este acuerdo plenario, volvió a ser revisado en el año el año 2016, con el acuerdo plenario 5 del 2016, y ahí lo que hace es relativizar las 3 reglas, salvo una. Porque dice, ¿no? Sí, efectivamente, hay que ver si es que no hay una incredibilidad subjetiva, eso quiere decir que no haya una enemistad en el autor y la víctima. Sin embargo, hay que analizar porque, digamos, el hecho de que haya una cierta distancia no quiere decir, ¿no es cierto?, de que esté mintiendo de frente. Entonces lo relativiza. Después dice, efectivamente la persona tiene que tener una declaración sostenida en el tiempo, pero si se retracta, habría que analizar el caso. Por lo tanto, dice, es imprescindible, eso sí, que el testimonio incriminador sea coherente y sólido, fiable, y que además esté corroborado, es decir, que supere la exigencia de la confrontación de sus aportes con los de otra procedencia, aunque fueran mínimos, para confirmar la calidad de los datos proporcionados, ¿no es cierto?
Aquí la prueba que suele utilizarse para corroborar es el tema de la evaluación psicológica de la víctima, ¿ya? Ahí es importante seguir abonando, o sea, también trabajar con medicina legal para efectos de que dé buenas pericias psicológicas, o sea, que no sean una plantilla más o menos, sino que efectivamente pueda dar pautas, ¿no?, a quien define la sentencia, ¿no?, de que hay efectivamente consecuencias de la violación que de alguna manera corroboren lo que ha pasado, pero además contextualizando, ¿no?, porque las personas podemos reaccionar de manera distinta a un hecho traumático como este, ¿no? Entonces ahí es muy importante conocer exactamente, no solamente una buena prueba psicológica, sino también, digamos, de alguna manera, tener todos los elementos que puedan dar cuenta o apoyar el acto incriminatorio, ¿no? Y ya más bien, otras reglas que están colocándose, es lo que les mencionaba hace un momento, el Acuerdo 1-2011, la irrelevancia de la resistencia de la víctima, o sea, no está en ninguna parte de que la víctima tenga que resistirse físicamente, por lo tanto no debe ser tomado en cuenta. La declaración de la víctima, no, o sea, el consentimiento no puede inferirse, dice, ¿no?, de ninguna palabra o conducta de víctima cuando la fuerza, la amenaza, finalmente estas tres A, B, C que ustedes observan ahí, que cuando el silencio no significa que está aceptando, ¿no es cierto?, tiene que ver con que si es que una persona dice que sí, o hay una palabra, una conducta que sí, pero hay un contexto que de alguna manera hace evidente que la persona no está dando un consentimiento libre, no puede ser tomado en cuenta como un consentimiento válido, ¿no? Y además, evitar la estigmatización secundaria, ¿no? Entonces, el tema de preservar la identidad de la víctima, promover la actuación única, declaración de la víctima, reservar las actuaciones judiciales, son elementos importantes, ¿no? Y además, ustedes en el Acuerdo 1-2011 van a darse cuenta de que hay reglas sobre las pruebas para que sean pertinentes, ¿no? Es muy importante. A veces tenemos una lista de reglas, de pruebas que teóricamente son, en los casos de violación sexual, que a la larga podrían no necesariamente abonar, ¿no? Yo he revisado alguna vez, digamos, sentencias en las que se da cuenta de que la denuncia es de tocamientos indebidos, sin embargo, se hizo pasar a la persona por examen de integridad sexual, ¿no? Entonces hay que evaluar bien la pertinencia de la prueba también para efectos de, primero, probar lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, y además no revictimizar, ¿no? Entonces ahí dan algunos elementos que pueden dar cuenta acerca del grado de ejecución, o sea, diferentes características que podrían de alguna manera ayudar al momento de escoger una prueba y que ésta sea pertinente, ¿no? Yo sé que eso corresponde más bien al Ministerio Público, que es quien dirige la investigación, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y finalmente, el Tribunal Constitucional, digamos, ya aquí no voy a abonar más, pero sí hay algunas cosas que ha señalado. Bueno, eso tiene que ver también con el tema de la diferencia del bien jurídico tutelable, indemnidad sexual versus libertad sexual, que yo entiendo que a estas alturas todos manejamos, pero igual podemos conversarlo después, pero sí quería ir a este acuerdo plenario, que me parece muy importante, que tiene que ver con el Acuerdo 1-2015 del error culturalmente condicionado, ¿no? Cuando de alguna manera se exime de responsabilidad cuando se considera de que una persona por sus costumbres o su cultura comete un delito sin saber que es un delito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este acuerdo plenario, que deberíamos revisar, creo, todos y todas, ya es muy interesante el análisis que hace para ver nuestros propios estereotipos, ya no solamente de género, sino también culturales, ¿no? Porque un poco el acuerdo plenario surge ante la evidencia de sentencias que exoneran de pena o que bajan de pena, ¿no es cierto?, en casos de delitos de violación sexual, de menor de edad además, basados en que en la cultura de determinadas zonas del país, más o menos que la violación sexual no es reconocida como tal y por lo tanto no es un hecho ilícito y aquí se puede aplicar el artículo 15, ¿no? Entonces, después de un análisis que hace la Corte, los jueces y juezas supremas, que yo de verdad les invito a analizar, me parece, a mí la parte que más interesante me parece es cuando en el mismo acuerdo plenario empiezan a señalar de que no es cierto lo que creemos. O sea, que no es cierto de que, en la selva, pues, más o menos que la sexualidad brota y por lo tanto están acostumbrados y ahí más o menos, ¿no?
sino que recogiendo estudios y recogiendo además pronunciamientos de asociaciones de mujeres indígenas, dan cuenta de que no es cierto. O sea, en general las culturas rechazan todo abuso sexual de menores de 13 años, ¿no es cierto? Rechazan la entrega de niñas para la convivencia. Entonces no es cierto de que la violación sexual más o menos aquí no pasa nada, ¿no? Porque, o sea, había veces en los cuales, por ejemplo, había una persona ya de la comunidad que iba a la ciudad, regresaba a la comunidad y violaba y decían, no, es que lo que pasa es que de acuerdo a sus costumbres, o sea, si tú ya viajaste, ya viste que no es, no puedes decir de que no sabías, ¿no? Entonces, es bien interesante y coloca ahí la obligación, ¿ya? Este es el razonamiento, digamos, que hace. Yo de verdad les invito a leer, más allá de que vayamos a ver, no vayamos a ver necesariamente este tipo de casos en Puente Piedra Ventanilla, pero sí me parece un acto respetuoso con la cultura del otro, como para decir, ¿sabes qué? No solamente a veces tenemos estereotipos de género, sino también tenemos estereotipos culturales. Y no puede ser de que en base a estereotipos que piensan que en determinadas culturas la violación sexual más o menos es cotidiana y por lo tanto no hay que sancionarla, eso sea así, porque más bien ese es un prejuicio de quienes vamos a esas zonas, ¿ya? Y bueno, y pone una serie de reglas vinculadas con que obviamente no dice que no se aplique el artículo 15, pero sí se dice que tú tienes que analizar inmediatamente la diferencia entre la víctima y el agresor, si es que el estado de vulnerabilidad, el estado civil, como porque si es que hay algún atisbo de que efectivamente ahí no hay una suerte de consentimiento válido, no hay, o sea, se aplica que menos de 14 es violación sexual, así la víctima ya ha dicho que sí, ¿no? Y el otro punto tiene que ver con exigencias de pericias antropológicas adecuadas, ¿no? Porque lo cierto es que se identificó que no necesariamente a veces traían a una persona a la comunidad que decía, sí, aquí es así, ¿no? Y obviamente, bueno, habían otras razones por las que señalaban. Entonces, este acuerdo es sumamente importante, ¿ya? Y para cerrar, solamente señalar de cara al Tribunal Constitucional, antes de pasar ya a una reflexión propia, porque ya estoy cerrando por si acaso, es el tema de las sentencias. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que justo son las que señalan, ¿ya?, el tema de la justicia especializada en violencia y el tema del enfoque de género, ¿ya? En general, para el Estado, son 2 casos de violación sexual donde lo que se cuestiona es la falta de motivación y, por lo tanto, de investigación de los fiscales o las fiscales, basados más o menos en estereotipos, ¿no? En el primer caso, que fue un caso conocido de una estudiante, una practicante de derecho que fue violentada sexualmente por quien era su jefe en ese momento en una discoteca. Entonces, claro, al momento de rechazar la denuncia, se dicen de que lo que pasa es que ella sí sabía, o sea, ella no denuncia inmediatamente, entonces se le dice, ella era estudiante de derecho, o era no recuerdo si era bachiller, pero ya era alguien relacionado con el derecho, debió denunciar inmediatamente, ¿no? Además, la edad que tenía, era ocupación de la víctima, tenía que ver con que era casi abogado o abogada, ¿no es cierto? Que los hechos fueron después de que en una reunión, entonces todas estas características son cuestionadas por el Tribunal Constitucional, donde le dice que se reabre el caso, ¿no? Y en el segundo caso tiene que ver con, más bien es un caso en el que se rechazó una denuncia contra una fiscal por no haber investigado adecuadamente, y el Tribunal Constitucional lo que dice sí, que se reabra efectivamente se le investigue esa fiscal, porque efectivamente ella al momento de hacer el recojo de todo lo que tenía que analizar, al momento de la investigación no hace, ¿no? Porque aparentemente habían pruebas, o sea, restos que, digamos, que a ella se le alcanza y que ella no valora ni tramita en efectos de la investigación. Entonces es importante, estos 2 casos además hablan del enfoque de género, ¿ves? En este segundo es donde dice, el tema de la adopción del enfoque de género en la Administración de Justicia, y aquí en el 2018, y esto es antes de la creación del SNEG, habla de jurisdicción y fiscalías especializadas, ¿no? Ya para ir cerrando, yo no quería dejar de mencionar esta sentencia, ¿ya? Porque yo no quiero cuestionar esta sentencia, que es la de la ropa interior roja, no la cuestiono en el fondo, ¿ya? Porque no entro a analizar si es que efectivamente cuando se aborda este caso si hubo violación o no, sino que la reflexión va un poquito más atrás, es si es que es admisible, ya que al momento de resolver, ya, en una resolución judicial pueda tomarse en cuenta o no
que una víctima usó determinada ropa interior o no, ¿no? Y si eso, en el fondo, trasluce o no un estereotipo, ¿no? Entonces, creo que en la sentencia del caso de la truza roja, la ropa interior roja que todos conocemos, digamos que no lo voy a contar en este momento, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo sé que al final podemos decir, no, si era, no era, debió, no debió, pero quiero quedarme un poquito antes, es si es que nosotros podemos admitir en el razonamiento jurídico, ¿ya?, la utilización de un estereotipo como es el que se señala que está ahí, ¿no? El tema de llegar a señalar que, dice, más por las reglas de la experiencia, ¿no? Más o menos, dice, pues por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la gravidad se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De ahí que de forma consciente se autodeterminó quedarse en la casa del imputado, pues contaba con la anuencia de su señora madre, Mirta Edith Mesa Curi, ¿no? Entonces, el punto es ese, o sea, la reflexión es esa, o sea, evidentemente hay denuncias y hay procesos que van a terminar con sentencias condenatorias y otros que van a terminar con sentencias absolutorias, ¿ya? La pregunta es si es que en el proceso que yo llevo adelante, al momento de juzgar un delito contra la libertad sexual, ya sea, digamos, para mis adentros, en mi razonamiento, o ya sea plasmado en la sentencia, es válido que yo utilice un estereotipo de género, como es el tema de que una persona que usa una ropa interior roja, ¿no es cierto?, de alguna manera además dice, bueno, ya para que ustedes están leyendo ahí, encaje en zona delantera, blonda de contorno de pierna, ¿no? O sea, más o menos, en el fondo, es que si yo uso esa ropa interior, más o menos si es que me violan, porque más o menos esa es la regla, por si acaso no es violación. Es más o menos como lo que antes pasaba con la violación dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta. Y el otro punto, y ya con eso les prometo que estoy cerrando, miren, esto es lo único que me falta, es el tema de los medios probatorios, ¿ya? Sería importante hacer una encuesta ahora, no sé, pero es porque las encuestas que existen son antiguas, ¿ya? Son muy antiguas, estamos hablando de los 2000, ¿ya? Donde se encuestó, la Defensoría del Pueblo encuestó a magistrados y magistradas, está todavía la investigación del doctor Iván Montoya, donde se pregunta cuál es la prueba más importante en los delitos contra la libertad sexual. Y la respuesta, por quienes fueron consultados, fue el tema de las pericias ginecológicas, la integridad sexual, o sea, todo lo que significa lo médico, ¿no? Pero además el tema de la integridad sexual. Entonces, ahí un punto importante, ya, es identificar cómo es que esas pruebas, o sea, por ejemplo, concretamente la integridad sexual, ya, es una prueba que no puede ser la más importante. ¿Por qué? Porque primero, ya, te da cuenta de cuándo las relaciones sexuales han sido recientemente, ¿no? De floración reciente, que es lo que le llamamos nosotros, ¿no? No de floración antigua. Por lo tanto, si eso es lo único que vamos a hablar, no digo que sea lo que se valora, pero quiero ir a ese razonamiento para tener cuidado siempre. Si lo que yo más valoro es esa prueba, y esa prueba me va a dar como consecuencia de floración antigua o de floración reciente, ¿ya? Lo cierto es que estoy protegiendo solamente a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, o estoy regresando a la norma que protegía a las vírgenes, digamos, ¿no? Además, no estoy contemplando todos los casos en los que se denuncian después de pasado un tiempo, que no son pocos, además, ¿no? Especialmente cuando son menores de edad, ¿no? Inclusive cuando son adultas. O sea, el caso que les mencioné del que llegó al Tribunal Constitucional había pasado algunos meses, y eso que era una mujer, o sea, esta joven sí fue al centro de su universidad, ahí le cosieron, porque tuvieron que hacerle algunos puntos por el daño que le habían generado, pero no denuncia inmediatamente. Entonces, cada proceso es muy particular, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. El otro punto, para reflexionar, no digo que así sea en general, es preguntarnos sobre la valoración de la declaración de la víctima. Es tan importante, y por eso es que han habido hasta 3 acuerdos plenarios de la declaración de la víctima, porque inercialmente tenemos la tendencia, en general, ya no digo, o sea, me involucro yo también, ya, para que veamos cómo es que somos parte, o sea, nosotros no somos extraterrestres, ¿no? De que conforme va pasando la edad, también la palabra de la víctima va disminuyendo. O sea, si es un niño o niña, se le cree todo, ¿no es cierto? Porque los niños no mienten.
Pero en el caso de las mujeres, conforme va creciendo y en especial cuando empiezan a tener características sexuales, que son 13, 14, 15 años, su palabra va degradándose, ¿no? Y empieza a presuponerse que mintió, ¿ya? Eso es un estereotipo que es muy común, ¿ya? Entonces, eso también hay que estar como muy alertas nosotros, o sea, porque como digo, nosotros no somos de Marte, somos de aquí, y hay que tener, eso es muy importante, ¿no? Y ahí yo quiero ya, es otro punto que tiene que ver con las políticas criminales, ¿no es cierto? Es el tema de si es que yo en el tema de las normas, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es efectivamente reprimir los actos contra la libertad sexual, que es lo que busca, ¿ya? O a la larga, cuando aplico estereotipos, lo que estoy reprimiendo es la libertad sexual de la víctima. Porque, ojo, si tiene vida social, de repente buscó ser violada, ¿no es cierto? Si tiene calzón rojo, de repente buscó ser violada. Y me refiero a la vida social por esto, que no es tan antiguo. O sea, el ejemplo de la sentencia de la truza roja y este de acá, ya no les voy a pasar por el tiempo, el tema del video, pero todos lo recuerdan. Recuerdan a esta joven que fue violentada por un grupo de chicos, ¿no es cierto?, de jóvenes, además de una zona de clase A, B, bueno, no sé, en estas categorías que nos colocan, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos y ciudadanas, ya en Surco me parece, ves, ahí dice Surco, y el abogado, lo primero que le sale para defender a sus patrocinados, o sea, le fluye, ¿ya? Es, a la señorita le gustaba la vida social. Estamos hablando del 2020. Entonces, y con eso termino, quiero solamente, perdonen que retroceda tanto, pero es que me parece importante ver este cuadro de acá, ¿no? Esto de acá. En que efectivamente las normas han avanzado y nosotros hablamos de libertad sexual, hablamos de consentimiento, tenemos reglas sobre la evaluación de la palabra de la víctima, tenemos, o sea, sin duda es un delito difícil también porque se da entre las cuatro paredes de las casas, en especial cuando son de familia, ¿no es cierto? No tienen, o sea, no es sencillo, ahí el Ministerio Público es fundamental, su rol es más sencillo si es que denuncia inmediatamente, pero además si es que inmediatamente se pone en circuito todo lo que significa policía, fiscalía, medicina legal, centro de salud, bueno, todo el respaldo para recaudar, o sea, porque muchas veces las pruebas se pierden en el camino, no hay un resguardo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estamos en ese momento y estamos en 2021 y a veces, así como he mencionado con los dos ejemplos que he dado, que no son históricos, son del año pasado, actuamos, ¿ya? No digo a propósito, por malas personas, nada, como si estuviéramos con el código de 1863, ¿no? Cuando se habla de la honestidad, las mujeres de bien, o sea, ¿a quién protegemos? Eso es lo que quería compartir con ustedes, que es una suerte de hitos que tiene el tema de los delitos contra la libertad sexual. Siempre regreso a esta parte porque yo no dudo de que ustedes conozcan más que yo del proceso mismo, ustedes con toda la experiencia que tengan, de repente el aporte desde la Comisión de Justicia de Género tiene que ver en reflexionar justamente aquellos estereotipos que pudieran estar condicionando nuestro actuar como abogados o abogadas, como fiscales, como jueces o juezas, porque efectivamente somos parte de una sociedad en la que una de cada 4 personas, ¿no es cierto?, puede creer que las mujeres tienen que tener relaciones con sus maridos así, o sea, cuando ellos quieran, o una de esas 3 personas que piensan que las víctimas visten provocativamente porque lo que buscan es ser acosadas, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de toda la exposición que yo espero que permita algún tipo de reflexión o ayuda a las cosas que ya sabemos o que sin duda ustedes conocen mejor que yo en términos del procesamiento. Muchísimas gracias. Muy agradecida, señora doctora Yanelia Javillena, por su excelentísima ponencia. A continuación procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. Se va a proceder a dar lectura a unas preguntas, señora doctora. Indica sobre la pericia ginecológica o de integridad sexual en un hecho que se produjo más de 10 días a más, ¿se tendría que realizar o se tiene que obviar? O en todo caso, ¿hasta qué día de ocurrido los hechos se tendría que realizar?
Perdóneme, una consulta. ¿Van a ser todas las preguntas para yo contestarlas o es una por una? No sé si pudieran ser todas más bien para yo poder empaquetar todas las respuestas. Sí, señora doctora. Y hay otra pregunta. En el caso de la pericia ginecológica o de integridad sexual de una madre de familia, ¿se debe de realizar o no se debe de realizar? Esas. Son las preguntas que se está dando lectura. Ya. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Esas serían, doctora. Sí, quisiera hacer una pregunta también. No sé si después, doctora, o después de que usted responda las preguntas que le han hecho, o en este momento, le pudiera hacer la pregunta. Sí, mejor. Pensaría yo para poder más bien hacer una respuesta integral, no se le agradecería mucho. Al final, entonces. No, ahora más bien. Ahora, ok. Sí, usted ha mencionado la sentencia del Tribunal Constitucional, la 51-21 del 2015, acción de amparo Tribunal Constitucional, ¿no? En esa sentencia, quería consultarle, es sobre la referencia a una persona que, si no me equivoco, fue hace muchos años, que era una trabajadora del Poder Judicial y que los hechos se produjeron cuando había culminado la jornada laboral. ¿Es a ese hecho que se refiere? Que fue un caso muy sonado que salió en los periódicos. Quería saber si de repente se trataba de ese caso. A ver, ¿cuál de las dos me dice? A ver, el 51-21-2015. 51-21-2015 es... la dispositiva 33, sí. Ya, 51, ya. A ver, ya, voy a regresar aquí. Gracias. Miren, sobre el tema de las pruebas, me parece importante lo que señalan. O sea, la regla tendría que ser más, o sea, que justamente no haya una regla automática, ¿no? De la persona, porque efectivamente, dependiendo de las características de la violación sexual y de cuándo se denuncia, se suele considerar, pero ahí habría que preguntar más bien a medicina legal y con ellos indagar más, y por eso es importante también siempre escucharlos acerca de los tiempos, ¿no es cierto? O sea, si son 7 días, 8 días, 9 días, o cuándo es que tiene sentido o no una prueba de este tipo. Ya yo tenía entendido 7, pero creo que sería importante más bien conversar con alguien de medicina legal o un investigador forense para que nos diga exactamente la prueba. Creo que la reflexión fundamental tiene que ver con que hay que analizar bien el caso al momento de requerir las pruebas. O sea, porque una violación sexual puede ser con golpes, por ejemplo, también. Entonces, claro, de integridad sexual, solamente para ver si es que tenía himen. Además, hay una cosa, por eso es que quería como las preguntas completas, ya porque sí es interesante, o sea, es una palabra que voy a utilizar, pero no necesariamente refleja la realidad, ¿ya? O sea, es el tema de el famoso himen complaciente, ¿no es cierto? Donde ahora además resulta que las personas, las peruanas, tienen en su mayoría himen complaciente. ¿Qué significa? De que es un himen elástico, no se rompe, más o menos, ¿no? Entonces, otra reflexión, siempre pregunto, ¿para quién es complaciente? O sea, ¿por qué tiene ese nombre? ¿No? O sea, ¿qué es eso de complaciente? O sea, también es un nombre que más bien lo que hace es relativizar o romantizar, no sé, ¿no? Un hecho. De hecho, no se le debe llamar himen complaciente, himen flexible, o sea, hay otras denominaciones que se pueden utilizar para eso, ¿no? Pero el punto está, y creo que la sentencia Espinosa-González, y además las reglas que se colocan en tema del acuerdo plenario mencionado, ¿ya? Están vinculadas en que uno tiene que analizar el caso y que las pruebas deben de venir del análisis de ese caso para efectivamente recoger los mayores elementos, ¿no es cierto?, que me permitan en este caso la fiscalía, que es quien dirige la investigación penal, ¿no es cierto?, dar cuenta de que el hecho ocurrió o no ocurrió, ¿no? Entonces, evidentemente, si es que una persona ya está embarazada, ha dado a luz, o sea, ¿qué sentido tiene de integridad sexual? Si es que eso es lo que me va a reportar el tema de la explosión antigua o no. Sin embargo, pueden haber otros hechos, otro tipo de daño que un examen ginecológico pudiera dar cuenta, ¿no es cierto? Además, o sea, digamos, si es que es reciente el hecho, por ejemplo, si la denuncia es en 72 horas, yo puedo inmediatamente recoger algún tipo de pruebas. Veía la otra vez una experiencia más bien, no acá, sino más bien en Reino Unido, cómo es que en los hospitales tienen unidades
con diferentes kits, ¿no es cierto? Como para sacar, por ejemplo, la saliva, o sea, diferentes elementos que pudieran luego ser analizados y que de alguna manera den cuenta de lo que pasó y además inclusive dependiendo, o sea, eso sería ideal para nosotros, inclusive identificar con el ADN a la persona que se agredió, ¿no? Estos son desafíos todavía para nosotros, pero el punto está en que la prueba sea pertinente y la adecuada para cada caso concreto, ¿no? Entonces, ahí mi ejemplo, y claro, el tema de, o sea, ¿qué haces pidiéndole o sea, en los 2000, que fue el caso que estoy mencionando, ¿no? De un grupo de mujeres que había sido violentada sexualmente por un grupo de militares que estaban en la zona, o ellas denuncian eso, ¿no es cierto? En los 80, ¿ya? ¿Qué sentido tenía hacerlas pasar por exámenes físicos? ¿No? O sea, ahí, después de 20 años, yo tenía que más bien evaluar el contexto, cómo era el contexto, si había coacción o no, pero además las pericias psicológicas, o sea, porque más eran muy jovencitas en ese momento, tenían 14, 16 años, cuando ellas señalan que ocurrieron esos hechos, ¿no? Entonces, a eso va el análisis. Y sí creo que sería importante que para un análisis más minucioso, digamos, podamos convocar de todas maneras a alguien de medicina forense para que dé estos datos más específicos que ustedes mismos requieren, ¿no? Yo tenía entendido que eran 7 días, pero creo que sí es importante preguntarle a los especialistas, las especialistas exactamente qué reglas se manejan para que ellos puedan dar cuenta, porque también, como en todo, imagino que hay márgenes de flexibilidad, ¿no? Pero ese es un punto importante. O sea, sin duda, por ejemplo, para el tema de los fluidos, ya a los 7 días no encuentras nada, ¿no es cierto? Seguramente ahí son las primeras horas, antes que se bañe, o sea, el tema de la ropa, ese tipo de cosas. Y la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de la resolución que se mencionaba, la resolución que yo mencioné, al menos que he tocado, no se trata bien del Poder Judicial, sino más bien, pero sí era una joven asociada al derecho, porque era, digamos, era practicante o asistente, ya eso sí no tengo claridad, de un estudio, además muy reconocido, ¿no? Y ella es violentada por su jefe y ese caso es más involucrada la universidad, porque inclusive en la universidad es que la atienden, hacen la primera pericia y bueno, otros hechos que están alrededor de ese tema, ¿no? Sí, eso es. No sé si hay alguna... Muchas gracias, señora doctora Yanet Yaja Villena, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Rivero Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación para la entrega de certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, a la señora doctora Yanet Yaja Villena en agradecimiento de su ponencia Violencia Sexual contra las Mujeres Basadas en Género, a los señores magistrados. Bueno, para mí es un honor agradecer a la doctora Yanet Yaja Villena por esta ponencia, que es muy beneficiosa para todos los operadores de justicia, principalmente los jueces. Nos ha hecho recordar el caso de Espinosa González versus Perú. En aquella sentencia lo que se trató es justamente la violación sexual contra las mujeres en la época del terrorismo. Se estableció que más del 81% de esas violaciones sexuales habían sido cometidos por parte inclusive de los organismos del Estado, diferentes, digamos, en este caso la Marina, la Militar, y también el 11% de los grupos terroristas, Sendero Luminoso, MRTA, entre otros. Pero principalmente en esta sentencia lo que se estableció es el caso que no solamente estábamos frente al delito de violación sexual, sino violencia de género, y eso ahora se ha resaltado. También, entre otros, lo que es la valoración probatoria y el tema también de hacer una valoración sin estereotipos, en este caso también viendo la violencia de género. En este sentido, a nombre de la Corte de Ventanilla, doctora Yanet, quisiera digamos, hacer una entrega virtual del certificado y agradecerle por esta ponencia muy valiosa para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, señora doctora Yanet, por todo. Por favor, procedemos a tomarnos la foto. Sí. Señores doctores. La última foto.
Muchísimas gracias, señores doctores. Buenas noches. Gracias a todos. Muy buenas tardes, señor presidente, doctores, doctora Janet Yaja. Muy buenas tardes. Muchas gracias. De igual Señor manera, presidente. gracias, doctora Janet. Gracias, doctor César. Gracias, doctor Alfredo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor García Santos. Hasta luego, doctor Mirabal. Gracias. Hasta luego, doctora Yesha. Gracias por la convocatoria. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias por la exposición, doctora.